Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de El Rincón Arcano, su podcast dedicado al misterio y a la cultura geek. Les habla su host, Sebas Alvarado, junto a mi compañero, Johan Almanzor. en un episodio un poco diferente. No hemos hablado de un tema como este en lo que llevamos, ¿verdad? Primero que nada, ¿cómo estás, Johan? Bien, ya más a gusto, más tranquilo porque, bueno, no es cierto, estamos en semáforo rojo, entonces nos va a cargar la chingada, pero dentro de lo que cabe bien, no nos ha dado el coronavirus, ojalá y no nos dé, pero... Hemos salido con suerte hasta ahorita. Ya sé. Bueno, Johan, déjame decirte que durante esta cuarentena he jugado muchos videojuegos, evidentemente. Y mi saga favorita de videojuegos es Assassin's Creed. Y eso, el hecho de estar tanto tiempo jugando Assassin's Creed, me inspiró a hacer el video de hoy. Entonces por eso mismo te digo, Johan, imagínate que eres un arqueólogo de los años 50 y estás explorando el Templo Mayor de Jerusalén. Llega el momento en el que te encuentras una serie de misteriosos túneles subterráneos y emocionado los recorres esperando encontrar alguno de los tan afamados tesoros que dejaron los judíos. Pero lo único que encuentras son partes de una espada y un pedazo de tela con una cruz roja grabada. Fieros guerreros entregados a la causa de Dios, a la par que poseedores de una gran habilidad financiera. Un grupo que iría escalando hasta convertirse en la sociedad de guerreros más influyente de su tiempo. Todo esto son solo algunas de las cualidades que definirían a los misteriosos caballeros templarios. ¿Tú qué sabes de los caballeros templarios? Al chile nada, o sea, jugué creo que un Assassin's Creed, estoy más familiarizado con los Illuminati. Sé un poquito más sobre esa secta. Los caballeros templarios. Bueno. Nomás conoces al cártel. No, creo que sí tengo un pequeño conocimiento. Creo que ellos, bueno, se dice que ellos escondieron y saben dónde está la ubicación del Santo Grial. Uh-huh. Y también dónde está la ubicación de el Arca de la Alianza. No sé. Bueno, sí, me imagino que sí sabes qué es el Arca de la Alianza. Sí. Pues sí, o sea, son muchos los misterios que se esconden en este misterioso grupo de guerreros de por ahí del siglo XI. Pero tranquilo, Johan, todo eso lo analizaremos en el... Y te digo, todo esto comienza en el crepúsculo del siglo XI, cuando los musulmanes dominaban la Tierra Santa. Para este punto de la historia se tenía la creencia que el juicio final estaba cerca. Fue entonces que el Papa Urbano II, en busca de obtener la salvación para su pueblo, decide comenzar una campaña militar con la intención de recuperar estas tierras. Con este argumento, Urbano convocaría a diversos clérigos para poder combatir por la Tierra Santa. Este acontecimiento sería recordado como el Concilio de Clermont, en 1095. Las cosas no iniciarían muy bien, pero después, y con ayuda de los señores francos y normandos, además del Imperio Bizantino, pudieron alcanzar la victoria y tomar la Tierra Santa en el año 1099. Así es como comenzarían las famosas cruzadas. O sea, tardaron 4 años en recuperar la Tierra Santa, sí. La Tierra Santa. Ajá, así es. Inició en 1095 y se concluyó en 1099. Así es. Efectivamente. Los cruzados, una vez instalados en Jerusalén, implementan el sistema político al que ellos están familiarizados, que es el feudalismo. Deshaciendo los distritos que ya estaban formados para convertirlos en reinos gobernados por señores feudales. Ahora, Johan, probablemente digas, ¿y esto qué tiene que ver con los caballeros templarios? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver. Pues una vez que esto pasó, había muchos fieles que peregrinaban de Europa a Jerusalén, en caminos no muy seguros. Es por eso que surgió un grupo de caballeros que brindaban protección a ese grupo de peregrinos.
Se dice que este es el origen de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, a.k.a. la Orden del Temple, a.k.a. los Caballeros Templarios. Y pues ¿cómo pasó esto? Bueno, una vez concluida la primera cruzada, escogen como rey a Balduino II, quien recibiría la visita de un personaje muy importante para nuestra historia, que no se te olvide su nombre, Hugo de Pin. Ajá, sí, güey. Ahorita va. O muchos se dicen Hugo de Pines. Ay, güey, pues más fácil ese, ¿no? Quien, junto a otros 8 caballeros, ofrecerían este tipo de protección. Pero, además de esto, tenían otra especie de servicios. Y es que ellos también ayudaban a hacer como una especie de transacciones durante estas peregrinaciones. Digamos que tenías que pasar algún bien económico para Jerusalén. Entonces los caballeros lo llevaban y te cobraban un pequeño interés por eso. Digamos que este sería como el inicio de su carrera económica. No solamente militar, o sea, eran muy fregones militarmente, pero económicamente también. Creo que incluso superaba sus habilidades en la guerra, sus habilidades económicas. Para todo esto, los caballeros tenían un rito de iniciación muy específico, en el cual se entregaban completamente a Cristo. Hacían votos de castidad y de pobreza. Básicamente no podían tener bienes materiales. Sin mencionar que, cuando había algún enfrentamiento, ellos tenían prohibido huir o desertar. No importaba cuál fuera la situación. La única manera en la que podían como dar retirada era si venían de órdenes desde arriba. Pero, o sea, ellos no tenían como ese derecho de huir. Durante estos tiempos, se les otorgó el Gran Templo de Jerusalén como cuartel general. Y justo aquí es donde empieza lo bueno de la historia, Johan. Cuentan las historias que los judíos poseían unos grandes tesoros, los cuales se vieron obligados a ocultar durante una invasión por ahí del año 50 después de Cristo. Una invasión romana. Ajá. Se dice que todas estas riquezas fueron escondidas debajo del Gran Templo de Jerusalén. Y el mapa de estos objetos sagrados, de este tesoro de los judíos, estaba grabado en cobre junto a otros pergaminos que se les llamaron los pergaminos del Mar Muerto. Se dice que los templarios se hicieron con estos mapas, con este mapa de cobre, parte de los pergaminos del Mar Muerto, y comenzaron a hacer una serie de túneles debajo de su cuartel general, que era el Templo de Salomón. Sería en uno de estos viajes en los que nace una de las más grandes leyendas sobre esta orden. Pues se dice que encontraron el Santo Grial. Y esto sería la clave de todo el éxito que tendrían después. Popularmente, se conoce al Santo Grial como la copa que sostuvo Jesucristo durante la última cena. Pero en realidad nadie sabe qué es. Además de la famosa copa, muchos dicen que podría ser una roca. Otros dicen que es la lanza que perforó el costado de Jesucristo. Incluso hay gente que dice que es la cabeza cercenada de Juan Bautista. Pero bueno, este es uno de los tantos misterios detrás de este grupo. Llega el año 1129. Entonces, Hugo de Pines... Otra vez con los nombres extraños, ajá. Pues es el mismo, güey. Ah, sí, pendejo. Bueno, Hugo de Pines abandonaría la Tierra Santa para asistir al concilio de Troyes en Francia. Todo lo que se discutió en este lugar es un misterio. Lo único que se sabe es que el Papa Honorius II daría su bendición a la Orden del Temple para que se convirtiera en una orden monástica reconocida por la Iglesia. A partir de aquí, su poder comenzaría a crecer, pues ahora contaban con inmunidad tanto de leyes como de impuestos. Como Hacienda. Güey, espérate que se vienen otras cosas que creo que estos güeyes son la primera hacienda que existió. No mames. El SAT. Efectivamente, güey, les copió a esos güeyes. Exacto, güey. El SAT nació con los templarios, creo yo. Bueno, esto les daría rienda suelta para que pudieran posicionarse económicamente también. El chiste es que comenzaron a tener un sistema económico muy organizado, güey. Los viajeros que llegaban a la Tierra Santa podían llevar su dinero a algún cuartel templario y a cambio de un 10% de intereses, decían, ellos le daban
le daban a los viajeros lo que nosotros podríamos definir hoy en día como un cheque de viajero. O sea, ellos dejaban su dinero en algún cuartel templario. Los templarios te cobraban un 10% de intereses y te daban tu cheque de viajero para pues, andar por ahí en Jerusalén. Ok. Entonces, pues podríamos decir que, como te dije, ellos son los precursores del banco como lo conocemos hoy en día. Con todas estas riquezas, ellos llegaron a financiar la construcción de numerosas catedrales. Es por eso que hay tantas en las que se nota luego la influencia templaria. Incluso se dice que llegaron a prestarle dinero al mismísimo rey de Francia. Está canijo. No, pues de que tenían varo, tenían varo. No, o sea, tenían un buen de varo. Y dirás, está raro que hayan hecho voto de pobreza y hayan sido tan ricos. Ajá. Te voy a decir lo que pasa ahí. El dinero como tal no era de ninguno de los templarios. El dinero era para la orden. Pero en sí, ningún templario como era poseedor de esas riquezas. O sea, las riquezas eran solamente para la orden, para cosas de la orden. A lo mejor préstamos que ellos hacían a reyes o a otras personas. O para financiarse las numerosas campañas de las cruzadas en las que apoyaron. Las numerosas campañas militares. Pero en sí el dinero no era de los mismísimos templarios, sino que era para la orden en general. Okay. Entonces era como, eso era lo que pasaba básicamente. Para este punto, los templarios estaban en su apogeo. Estaban en la cúspide del éxito. Pero Johan, tanto tú como yo, sabemos que algo así no puede durar para siempre. Pues, Hacienda sigue. y sigue subiendo impuestos los culeros y... Pues, no mames. Pero bueno, los templarios, a lo mejor, aunque inspiraron a los de Hacienda, pues a ellos no les duró tanto el gusto. Llegaría el año 1290 y los musulmanes regresarían a la Tierra Santa reunificados por los sultanes egipcios. Los templarios no tuvieron la fuerza suficiente para hacerles frente y poco a poco irían perdiendo sus dominios hasta que fueron obligados a abandonar su último castillo en Acre para huir a la isla de Chipre. El destino de la orden caería sobre los hombros de un nuevo maestre, Jacques de Molay. Me siento súper identificado con este güey, porque nada más entra él y todos los problemas empiezan a surgir. No mames. Él intentaría iniciar una nueva cruzada en la isla de Chipre, pero esto no lograría concretarse. En cambio, en el año 1307 sería convocado por el Papa Clemente V para que fuera a Francia y poder evaluar las finanzas de la orden. Durante este periodo, Francia estaba siendo gobernada por el rey Felipe IV, apodado Felipe el Hermoso, quien era alguien sumamente despilfarrador cuando se trataba de los fondos de su pueblo. La guerra lo había dejado con muchísimas deudas. Sin embargo, él encontró una solución: encerrar a la orden del Temple y tomar todas sus riquezas. Felipe comenzó a inventar varios cargos en contra de los templarios, desde herejía hasta sodomía. Comenzaron a correr rumores de que los templarios debían renunciar a Dios y escupir en la cruz como iniciación a la orden, además de que tenían todo el derecho de tener relaciones sexuales entre ellos si es que llegaban a caer en la tentación de la carne. Entre tantas cosas, llegó a decir que ellos adoraban un ídolo durante diversos rituales satánicos. Fue así que el viernes 13 de octubre de 1307, las tropas del rey Felipe se desplegaron y arrestaron a toda la orden del Temple, para posteriormente torturarlos hasta hacerlos confesar. La famosa, La famosa fecha de mala suerte. Así ¿sí? es, empezó por esto. Aquí empezó la fama de que el viernes 13 era de mala suerte. No, fíjate, yo pensé que era por las películas, güey. O sea, neta, güey. De las de Jason y esa mamada, güey. Pues no, güey, o sea, es de antes. O sea, no precisamente porque Jason cumple un viernes 13 y ese día salga a matar a adolescentes que hacen el delicioso. No precisamente por eso se originó ahí. Pero bueno, el chiste es que después de tanta tortura, se declararon culpables de los cargos, incluso por escrito. Sin embargo, los diversos testimonios que ellos firmaron tenían varias inconsistencias. O sea, lo que decía un templario
no tenían nada que ver con lo que decía otro. A pesar de todo esto, tenían algo en común. Y es que muchos dijeron adorar un ídolo de hierro de un tal Baphomet. Hoy en día hay como mucha polémica de qué quería decir esto. Algunos relacionan a Baphomet con un demonio. Otros dicen que es una mala escritura de Mahoma, o Mahomet, no me acuerdo cómo se llama, que es como el profeta del Islam. Sin embargo, hay otra teoría que dice que esto de Baphomet es un código que se llama un código de Advas. Este código era utilizado desde mucho antes, algunos años antes de Cristo, era utilizado por los egipcios y se utilizó mucho para traducir como varios textos antiguos y esas cosas. Total, utilizando este código, la palabra Baphomet se traduce como Sofía, que en griego significa sabiduría. Para este punto podemos decir que la sabiduría como tal no es herejía, y pues podemos decir que sería falso este testimonio. Pero hay algunos que relacionan esto de Sofía con la diosa griega, que pues su adoración también podría considerarse herejía en aquel entonces. Entre otras cosas, la verdad este misterio del tal Baphomet declarado por los templarios es sigue siendo muy controversial hoy en día. Sobre todo porque ellos confesaron en tortura. Imagínate, te están torturando, te están estirando hasta romperte las muñecas, te están dando de latigazos, pues tú vas a decir cualquier cosa para que se detengan, también. Sí. Y pues muchos se excusan en eso. Los templarios a lo mejor admitieron estos cargos de sodomía, de herejía. O incluso ahí puede tomar como poquita fuerza la teoría de que la mala traducción de ya tan agobiados que estaban, ya tan... ¿cómo se dice? Ya tan golpeados que ya no podían ni hablar. O sea, estaban tan fatigados que era como, Baphomet. O sea, ¿y qué? Baphomet. Es como, ¿qué es eso, güey? O sea, entonces sí, sí. Bueno, esa teoría puede como ahí retomar un poquito más de fuerza. Efectivamente. Después de esto, las tropas del rey Felipe fueron enviadas a confiscar el tesoro de los templarios, pero se toparon con una sorpresa al llegar. Todas las riquezas habían desaparecido. Todo lo que ellos tenían se había esfumado. Cuando llegaron las tropas del rey Felipe a confiscar las riquezas, ya no estaban. Se dice que los miembros de la orden lograron llevarse y ocultar ese tesoro antes de que fueran apresados. 7 años después, en el año 1314, Felipe IV se reúne con el Papa Clemente V y cita todas las cosas de las cuales acusaba a la Orden del Temple. Y este se ve obligado a disolver la orden oficialmente. Este mismo año, Jacques de Molay sería ejecutado en la hoguera. Pero, justo cuando estaba siendo consumido por las llamas, logró decir algo con su último aliento. Y lo cito: «Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo. Y tú, Clemente, traidor a tu iglesia, Dios vengará nuestra muerte. Y ambos estaréis muertos antes de un año». Dicho y hecho, tanto el rey Felipe como el Papa Clemente murieron ese mismo año. ¿El rey Felipe por qué causa murió? No recuerdo bien cómo había muerto, pero creo que era algo sobre alguna enfermedad. Creo que había muerto de enfermo. Y el Papa Clemente, la verdad, no sé, no tengo idea de cómo murió. Pero ambos murieron antes de que se cumpliera un año de la muerte de Jacques de Molay. No es como tal una profecía, simplemente se cumplió lo que dijo. Exacto. Sí, o sea, se cumplió lo que dijo Jacques de Molay. O sea, ellos estarían muertos antes de que pasara. Su nombre porque no sabía pronunciar. Sí. Y bueno, este es uno de los tantos misterios que se dice de los templarios. Porque, ojo, oficialmente, este fue el fin de la Orden del Temple. Pero, ¿de verdad terminó ahí? Te diré una cosa, Johan. ¿Qué pasó con los miembros que no fueron atrapados? Francia fue el único lugar donde no se advirtió sobre las acusaciones del rey Felipe. Todos los demás lugares donde los caballeros estaban presentes tuvieron la oportunidad de retirarse.
Se dice que solamente atraparon al 20% de los miembros. ¿Qué pasó con el otro 80%? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde huyeron? Creo yo, y es una teoría que circula por toda la comunidad de estudiosos de este tema, que ellos siguieron operando de manera oculta, de manera clandestina. Los rumores cuentan que una vez que se vieron obligados a trabajar desde las sombras, cambiaron de nombre. ¿Tienes una idea del nombre que se les atribuye después de esto? Hacienda. Nah, no te creas, güey. Uy, imagínate que así. Ya O una sea, vez. México podrá ser un país primermundista por estos güeyes y se lo están chingando. O sea. Pues es que lo manejan igualito que Hacienda, güey. Pinches pagarés, impuestos, güey. Te quitan, bueno, antes te quitaban el 10%, ahora ya te quitan, creo que hasta el 30%, Güey, güey. 10% era lo que cobraban los, Sí, o los sea, templarios, güey. pinche Hacienda no te perdona nada, es como ¿Qué tal, de- güey? ¿Qué tal que Hacienda si son los templarios, güey? No mames. Ya me hicieron dudar. Pero bueno, no. El nombre que se les atribuye, una vez que empezaron a operar desde las sombras, es los masones. Nah, vete el pito, güey, ese es otro pedo como No, completo diferente, espérate, güey, güey. porque de eso sí sé poquito, Espérate, güey. bueno, poquito. Te voy a decir, te voy a decir O sea, por qué, esos güey. güeyes estaban en guerra, los masones, o sea, bueno, no, ni siquiera son de la época, pero, bueno, a ver. A ver, aguántame. Antes de que me digas cualquier cosa, te voy a decir por qué. Esta teoría tiene sus bases. Y lo podemos ver en la capilla de Roslin, una construcción del siglo XV en Escocia, hecha por William de St. Clair. Primero que nada, las imágenes en esta capilla tienen una clara influencia de los templarios. Encontramos símbolos como los dos caballeros utilizando un mismo caballo, que era uno de los símbolos de los templarios, simbolizando la pobreza que ellos debían de tener. Además de el Cordero de Dios sosteniendo una cruz. Pero lo más impresionante es que esta capilla está hecha a imagen del gran templo de Jerusalén. Y si esto es cierto, si de verdad esa capilla está hecha como tal a imagen y semejanza del templo de Jerusalén, en realidad lo que nosotros vemos es solamente el primer piso, el primer nivel de la construcción. Se corren los rumores de que existen unas criptas inexploradas debajo de todo eso. Como su primer templo original, que hicieron, Que hicieron los túneles. que hicieron los túneles. ajá. Efectivamente. Pero dirás, ¿qué tiene que ver esto con los masones? Pues además de la simbología templaria, podemos encontrar mucha simbología masona en este templo. Por ejemplo, hay una imagen de una persona portando una vestimenta templaria, un uniforme que se parece al de los templarios, guiando a otra persona que tiene los ojos vendados. Todo muy parecido a un ritual de iniciación de los masones. Así, podemos encontrar diversas relaciones muy curiosas entre estos dos grupos secretos, los masones y los templarios. Por ejemplo, uno de los rasgos más altos de los masones se llama caballero templario. Además de que hay un grupo de jóvenes masones que se llama el grupo de Demolé, como Jacques de Molay. Ajá. Exacto. Pero creo que la relación más impresionante de todas es, sin lugar a dudas, que el mismísimo fundador de la orden, Hugo de Pines, antes de volverse un caballero, se había casado con una mujer con apellido Saint-Clair. El mismo apellido del tipo que construiría la capilla de Roslin, y quien años después sería relacionado directamente con la orden de los masones. Bueno, para los que no nos ven, me quedé así como de... como que me reinicié. Es como, mucha información. Yo me quedé igual, güey. O sea, es como de... Güey. Pero bueno, ¿qué esconderá esta capilla? La riqueza de que los templarios dejaron atrás. El santo grial. La única certeza es que no lo sabemos. Y quién sabe si lo sepamos algún día. Pues las excavaciones de exploración que tuvieron... Bueno, que hubo en esta capilla, tuvieron que detenerse bajo la amenaza de que se pudiera colapsar. Como un tipo seguro, o sea, si alguien quisiera saber qué es lo que hay abajo, Todo. de ahí no sale. Exacto. O sea, Efectivamente. así eso es de lo que yo simple. pensé, güey. De ahí no sale, o sea...
Y pues, o sea, esta capilla es un completo enigma. Tiene demasiada simbología, o sea, tiene muchísimas cosas de que ni los más estudiosos han podido como desvelar. Y bueno, es esto lo que hace este tema tan terrible y escalofriantemente fascinante. Terrible y escalofriantemente fascinante. Y esto es lo que tengo que decir sobre los caballeros templarios. ¿Cómo ves, Johan? Creo que todos los juegos de Assassin's Creed están mal, güey. Güey, quién sabe, o sea, después de que... O sea, y es algo que se me olvidó comentar. Ese día, el viernes 13 de octubre de 1307, que todas las tropas del rey Felipe fueron a arrestar a los templarios, en Assassin's Creed se dice que las principales personas que asentaron ese golpe fueron los asesinos. Pero quién sabe, o sea, si nosotros, o sea, no sabemos qué fue de los templarios después de este golpe. Sabemos que muchos huyeron, sabemos que solo atraparon al 20% de los miembros. Y quién sabe, tal vez los juegos de Assassin's Creed estén basados en hechos reales y eso es lo que ha estado pasando durante todos estos años, durante todos estos siglos. No se sabe en realidad qué pasó con los caballeros templarios después de eso, pero, o sea, eso no deja de ser un tema fascinante y no deja de ser un tema que sigue en boca de los estudiosos y de los investigadores de este rollo. No, es simplemente, bueno, la iglesia, que si se escarba y se investiga, se echa para abajo, yo creo que es una clara referencia, o no sé, a que en verdad tienen algo oculto ahí de suma importancia. Ya sea, como dices, el Santo Grial, los escritos. De hecho, me comentabas antes de empezar que incluso tenían escritos que demostraban que Jesús tenía descendencia. Sí, sí, sí. O sea, dicen que... O sea, aparte de las teorías de que puede ser la cabeza de Juan Bautista o ese tipo de cosas, se dice que una de las tantas riquezas que tenían los judíos debajo del templo de Jerusalén era una lista, como, pues sí, como si fuera un árbol genealógico de la descendencia de Jesucristo. Y pues eso, quieras que no, pues nos ayudaría a, a tener a la iglesia, pues, digamos, como amenazada. En ese caso, o sea, si ellos fueran poseedores de esa información, la iglesia les daría lo que quieran con tal de que no la revelaran. Es una teoría que dice que ellos tenían como esa información. Sí, e incluso también la iglesia toma bastantes medidas. Simplemente yo recuerdo cuando salió la película del Código Da Vinci, Efectivamente. muy buena película. La iglesia dijo que esa película no se diera como a conocer porque manchaba el nombre de la iglesia, porque hay una escena bueno, para los que no han visto esta película, Spoiler alert. la película se centra en un profesor interpretado por Tom Hanks. No recuerdo el nombre del profesor, ¿cómo se llamaba? Tampoco me acuerdo. No, No, bueno, tampoco me le acuerdo. vamos a decir Tom. El señor Tom. Este profesor tiene muchísimo conocimiento sobre, digamos, todo lo relacionado a historia de la humanidad y sus mitos, ¿sí, no? Ujú. Y todo empieza porque muere el... No, eso es en la de Ángeles y Demonios. No, en la de Código Da Vinci empieza todo por qué... Sí, es porque muere el Papa, ¿no? No, esa es en la de Ángeles y Demonios. Entonces no. Bueno, el chiste es que están siendo perseguidos y llegan a la casa de un viejo amigo del profesor y él les empieza a explicar todo, que el Santo Grial no es una copa, es una mujer. Sí, sí, sí. El Sí, Santo eso también Grial, eso también lo había escuchado. que si lo volteas es el útero femenino, se refiere hacia el útero femenino, Ajá. es una mujer y es nada más y nada menos que María Magdalena. Sí, sí, sí. Dicen que o sea, que como, bueno, originalmente se conocía que en la copa estaba, o sea, tenía dentro la sangre de Cristo. Pero muchos decían que esto era como una metáfora y que la sangre de Cristo en realidad era una persona, que el Santo Grial era una persona y esa persona pues era el hijo de Ajá. Jesucristo. Y entonces durante esa escena se empieza a hablar sobre eso, sobre que Jesús, bueno,
se dice que María Magdalena era la compañera o la acompañante de Jesús. Y en esa época, a las personas que se le decían compañera o acompañante, se referían a que eran sus esposos o esposas. Entonces, esa escena, yo la que a mí me gustó mucho, e incluso se habla de que María Magdalena escribió un evangelio. Ah, sí, eso también lo había escuchado. El evangelio de María Magdalena existe y habla sobre cosas de la vida personal, un poco más personal de Jesús. Entonces, la iglesia lo tomó como un insulto disfrazada de amenaza, supongo, no sé. Ajá. Y pues la iglesia hizo creo que muchísimas cosas para que la película creo que no saliera, no viera la luz como tal. Creo que sí, algo sí había escuchado. Pero pues al final pues no lo consiguieron. Y yo tengo entendido eso, que Jesús como tal sí llegó a tener una descendencia e incluso lo relacionan, o sea, dicen que María Magdalena, después de lo que pasó con Jesús y después de que fueran perseguidos, ella huyó a Francia. Ah, sí, de hecho sí. Y en Francia dio a luz a un hijo. Sí, de hecho, pues hay otra de las tantas leyendas. Dice que la dinastía merovingia, me parece que fue una de las monarquías de Francia, por ahí del año 700, me parece. Dicen que ellos eran descendientes de Jesucristo. Pero bueno, te digo, hay muchísimas teorías en cuanto a este rollo. Personalmente, no creo que, bueno, aunque puede sonar muy lógico, ¿verdad? Pero pues no creo que este sea el caso, ¿verdad? Eso es mi opinión personal, ¿verdad? Yo no creo que Jesús haya tenido hijos, sinceramente. Pero sí es un tema que ha sido muy discutido y pues que también es interesante de hablar de repente. Y pues sí, este es uno de los tantos secretos que también se esconde detrás de los caballeros templarios y bueno, de hecho creo que muchas de estas cosas se ven, como tú dices, tanto en el libro como en la película del Código Da Vinci. En todo caso, no sabemos como tal cuál fue el secreto de esta gran orden que fue tan influyente en su tiempo y que tuvo un final tan misterioso. Pero siguen siendo temas que probablemente sigan en boca de la gente por mucho y mucho tiempo más. Johan no tiene comentarios. No, porque luego me va a llegar un mensaje que diga algo así como: no te muevas donde estás. No te muevas donde estás. Ya vamos para allá. Como el meme que me da mucha risa, donde obviamente en la Biblia se dice que Jesús, bueno, la Santísima Trinidad, la Divina Trinidad, se representa por tres símbolos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uh-huh. Y se cree que en la cultura griega Zeus se disfrazaba de muchísimas cosas. Sí. Entre esas una paloma. Y embarazó a la Virgen María. Y ya lo había visto. Santo Dios. Y nada más que no te muevas así. Bueno, en todo caso, chicos, este fue nuestro episodio de hoy. Les habló Sebas Alvarado y Johan Almanzor. Esperamos que este podcast les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.